Pendientes de Irán, habéis visto además que en Negocios Televisión sabemos ya hasta teletransportarnos. Os quiero preguntar también, en este caso Luis, si tú descartas esta opción, si tú crees que se puede descartar el hecho de que Irán tenga armas nucleares y si también crees que esta escalada tiene algo que ver con esto, si crees que Netanyahu está preocupado, como estaba contando ahora Emiliano, si puede ser una oportunidad histórica, una oportunidad que, como piensa el propio Netanyahu, no puede dejar pasar. Sí, totalmente. Y en parte lo decía yo antes, esta oportunidad que tiene yo creo que Irán a día de hoy pues no tiene la capacidad como para producir ese tipo de armas nucleares como entendemos las que pueden tener Francia, Estados Unidos, Rusia, ¿no? Yo creo que a día de hoy todavía no ha llegado a ese nivel de desarrollo tecnológico. Sí que es verdad que a lo mejor puede tener algún avance significativo que pueda generar dentro de no mucho algo que pueda poner todavía más en peligro a Israel en cuanto a su seguridad y a su capacidad defensiva, porque bueno, pues el arma nuclear es algo mucho más potente, mucho más serio y el impacto de un misil nuclear, pues imaginamos lo que puede ocasionar en una ciudad israelí y no solo el impacto propio del proyectil, sino también toda la estela de contaminación. Bueno, lo vimos cuando estalló Chernóbil hace casi 40 años, ¿no? Como toda la contaminación de un área perimetral concreta pues queda improductiva, queda inhabitable y eso en un país que tampoco tiene una extensión territorial significativa como es Israel, pues podría causar bastante daño. Y esto es el peligro que Israel, el gobierno de Netanyahu, pero también cualquier miembro del gobierno, de la Knesset, y cualquier israelí es capaz de entender. En el momento en el que un Estado como es Irán, que insisto, ha amenazado con borrar a Israel de la faz de la tierra, se haga con el arma suficientemente potente como para no ponerlo en práctica de manera total, puesto que hacer desaparecer a Israel supondría pues casi sumergir el territorio bajo el mar y eso sería sumamente complicado, por no decir imposible, casi de ciencia ficción, pero sí el amenazar la viabilidad futura de ese Estado de Israel. Y también aquí hay que recordar que muchas veces esas amenazas se dirigen contra Israel, pero en Israel también vive población árabe. Hay una minoría árabe y hablamos del territorio de Israel y aquí también hay que tener en cuenta que hay lugares santos para la religión musulmana, independientemente de la rama chií o la rama suní o la rama wahhabí, que se encuentran en Israel. Por tanto, yo no me imagino a Irán lanzando, por ejemplo, un arma nuclear contra Jerusalén, con todas las implicaciones que eso tiene para las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Sí, posiblemente podría imaginarme impactando en Tel Aviv, en Haifa o en alguna zona más alejada de lo que es esta ciudad, ¿no? Por tanto, yo ahí sí que diría que los que viven en Jerusalén están un poco más a salvo en cuanto al impacto real de un arma, pero ya digo que cuando se trata de un armamento nuclear, pues el reguero de contaminación y de destrucción que puede dejar de manera indirecta es significativo. Y esto, insisto, el gobierno de Netanyahu es lo que está tratando de postergar. En este tiempo ventana que se nos abre hasta el 20 de enero, en el que el nuevo presidente o presidenta asumirá las funciones, quizá 3 meses pueda parecernos poco, pero en política es un mundo, y más cuando estamos en un conflicto que va adquiriendo este cariz en el caso de Israel con Irán, ¿no? En 3 meses pueden pasar muchísimas cosas y el intentar frenar o intentar dañar, ahora que tenemos un poco, Israel tiene un poco más de carta blanca en cierto sentido, las capacidades nucleares de Irán es parte del objetivo bélico que se encuentra de fondo en la estrategia militar israelí. Bueno, pues pendientes de las estrategias de Israel, del conflicto en Oriente Medio, si os parece vamos a mirar también al conflicto en Ucrania. Hoy estaba Zelensky con Macron, estaba también con Starmer, también con Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN, que aparte de que haya dicho que no le preocupa que Trump llegue a la Casa Blanca, que no le preocupa tampoco que Trump deje de ayudar a Ucrania, Adrián ha anunciado ejercicios nucleares en un momento de tensión. Estamos hablando de armas nucleares en Irán, estamos hablando muchas veces, ¿no?, también de lo que sucede en Rusia. Mark Rutte ha anunciado
ejercicios nucleares el próximo lunes. No sé si es disuasión o si es provocación. Te lo pregunto a ti directamente. Bueno, y puede ser las dos cosas, ¿no? Si vemos lo que ha sucedido durante el último año, ¿no? Bueno, de alguna forma también es cierto que tienen que reaccionar frente a esa suspensión de la cumbre de Ramstein a instancias de Estados Unidos en un momento clave de crisis bélica para Ucrania, en el que da la sensación, bueno, vamos a ver esto a qué ritmo se produce, de que las fuerzas ucranianas pues están perdiendo pie en prácticamente todo el frente, ¿no? Y que esto puede ser, bueno, pues el inicio ya de ese colapso definitivo, aunque probablemente de una forma u otra tendrá que durar unos cuantos meses, ¿no? Pero claro, es un momento clave desde el punto de vista de esa crisis interna en Ucrania. Esta cumbre de Ramstein estaba convocada precisamente de alguna forma para pactar entre las fuerzas occidentales qué es lo que se puede hacer ante una situación de extrema urgencia como esa, y el hecho de que esa cumbre se suspenda en sí mismo es un golpe psicológico muy fuerte para Ucrania. Bueno, entonces no es extraño que en ese contexto pues se hagan algún tipo de movimientos llamativos que intenten de alguna forma compensar, transmitir que Occidente está fuerte, que estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para apoyar a Ucrania, etcétera. Bueno, esto en principio, desde lo que es la perspectiva del conflicto, pues cada vez tiene menos credibilidad. Está claro que Occidente no sabe muy bien qué hacer al respecto. Sí hubo hace, creo que fue 15 días, unas declaraciones del gobierno francés de alguna forma reactivando aquellas dialéctica de Macron de que tenemos que enviar tropas, dialécticas que terminaron con las elecciones europeas. Entonces, pero eso no quiere decir que el que no se diga públicamente no se esté pensando. Entonces, no hay que descartar que en un momento de crisis máxima como estamos en este momento, nos encontremos con sorpresas, con que en un momento determinado, dentro de unos días, pues en una reacción desesperada, pues se toman decisiones como el desplazamiento de tropas o el lanzamiento de misiles de largo alcance sobre Rusia, etcétera. Pero en principio, ahora estos días al menos, estamos más bien en una situación de desconcierto, de que Occidente no sabe muy bien aparentemente cómo reaccionar frente a ese semi-hundimiento o comienzo de hundimiento del frente en Ucrania, bueno, a la espera de que se tome o no se tome alguna decisión que iba a ser algún tipo de decisión realmente difícil, de tipo o provocación otra vez contra Rusia en algún determinado ámbito o de implicación directa de Occidente de alguna forma, ¿no? Bueno, pues también como en el caso de Oriente Medio, son unas semanas decisivas. No se entienden muy bien estas declaraciones de Rutte. Es exactamente lo contrario a lo que han estado diciendo todos los líderes occidentales. Es decir, que precisamente el resultado de las elecciones presidenciales, si es un tema más o menos dudoso en Oriente Medio, es un tema perfectamente claro aparentemente en Ucrania. Es decir, que una presidencia de Donald Trump va a cerrar, digamos, el camino a lo que han sido hasta ahora las estrategias occidentales con respecto a Ucrania. No sabemos muy bien a qué ritmo, etcétera. Y esto es también lo que nos crea dudas muy serias en relación con qué es lo que realmente se está esperando de una presidencia de Donald Trump en relación con el frente de Oriente Medio, porque una posible presidencia de Donald Trump no iba a poder tener políticas tan contradictorias. La interrelación en este momento entre China, Rusia e Irán es lo suficientemente fuerte como para que no permitir que una presidencia de Estados Unidos intente mejorar las relaciones con Rusia en un ámbito y atacar a Irán en el otro. Eso va a ser imposible, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay distintas especulaciones sobre en qué dirección va a caminar una presidencia de Donald Trump, pero es muy posible que a pesar de las declaraciones que se están haciendo en este momento, estrictamente pensando en el ámbito electoral, pues una presidencia de Donald Trump también tuviese un papel de contención en el caso de Oriente Medio. Bueno, pues desde luego es un momento complicado también para la OTAN, con la llegada de Mark Rutte, con estas declaraciones diciendo bueno, que no está preocupado por Trump, pero que van a empezar estos ejercicios nucleares. Emiliano, te quiero preguntar por esto, un poco, por estos primeros días de Mark Rutte en el cargo y este tipo de declaraciones que se entienden como mensajes directos, ¿no?, hacia Rusia.
No, la lectura que hago es meramente como una pelea de gallos, ¿no? Como Putin permanentemente está amenazando con el uso de su capacidad nuclear y también hace ejercicios con Bielorrusia, etcétera, etcétera, a lo largo de todos estos 2 años, pues lo que está diciendo la OTAN, que es la otra afectada, es que ellos también tienen capacidad y que tendrán que ensayar y coordinar cómo ante un eventual ataque nuclear o nuclear táctico por parte rusa, ante el apoyo de la OTAN a Ucrania, pues que dentro de la OTAN también hay países miembros que tienen armas nucleares y que habrá que coordinar esa eventual defensa nuclear, que esperemos que no lleguemos a ese escenario. Entonces, yo no le daría de momento ninguna otra trascendencia, sino simplemente una especie de órdago para que Putin sepa que también en el otro lado tienen esa capacidad de actuación o de réplica nuclear en esa teoría de las disuasiones. Y luego, pues Zelensky obviamente está haciendo un tour tratando, a raíz de la suspensión, que también es un poco llamativo porque, bueno, el huracán Milton es importante para Florida, pero tampoco ha sido una cosa descomunal y, bueno, pues utilizarlo como excusa para suspender una reunión en Ramstein que se supone que era estratégica, que era para presentar el plan de paz, que supuestamente el plazo es 2025, es decir, al año que viene. Pues bueno, ha sido un poco llamativo y entonces yo creo que Zelensky ya está viendo las orejas al lobo diciendo o consigo mantener la ayuda europea o de Estados Unidos cada vez tiene más incógnitas. De hecho, también ha sido interesante y me ha parecido curioso que en la reunión que ha tenido con los países de Europa, del sudoeste europeo, digamos, ¿no? Todo lo que era la antigua Yugoslavia, Grecia, Rumanía, etcétera, etcétera, estaba Turquía y Turquía también ha apoyado la declaración final que habla de integridad territorial. Turquía, que normalmente ya sabemos que bascula un poco entre sus relaciones con Rusia y las relaciones dentro de la OTAN y con la Unión Europea. Entonces, bueno, pues es llamativo. Supuestamente Francia le estaba recibiendo hoy, después de la reunión con Reino Unido, con Stemmer, luego irá a Italia y con eso pues lo que pretende es garantizarse un poco el apoyo que ya supuestamente se le ha dado, económico y también militar. Y la pena de esto es que, ¿dónde está España? Porque supuestamente somos el 4º país de la Unión Europea, estamos contribuyendo a Europa y el señor Zelensky se olvida un poco de España, que también tiene una posición clara de apoyo a Ucrania. Por lo tanto, pues bueno, una vez más, España pasa página como país insignificante en un contexto donde debería ejercer también cierto liderazgo de contención, pero liderazgo de apoyo a Ucrania, que es la víctima. O sea, no olvidemos que el que provoca y el que atacó fue el señor Putin, no Ucrania. Entonces, bueno, pues hay que apoyar a las víctimas, tanto en este conflicto como en el caso de Palestina o el pueblo palestino, el pueblo libanés y en su caso, pues otros que puedan estar afectados. Bueno, pues importante este momento para la OTAN, importante también era esta reunión que estáis mencionando, esta reunión Ramstein, cancelada pues por la ausencia de un Biden, que también tiene bastantes problemas ya en Estados Unidos. Te quiero preguntar por todo esto, Luis, ¿cómo ves, cómo valoras este momento para la OTAN después del cambio de secretario general y teniendo en cuenta también la situación tan complicada que hay ahora mismo en Ucrania? Sí, Luis, me parece que está silenciado. Ahí, me parece que ya estamos. ¿Ahí, ahora? Sí, perfecto. Sí, bueno, decía que el cambio de secretario general o el relevo en la Secretaría General de la OTAN yo lo enmarco dentro de la normalidad institucional en la que se ha producido. Termina un mandato, empieza otro y esto es algo habitual, ¿no? Sí que es verdad que nos llama un poco la atención por el momentum que tenemos ahora de ese flanco abierto en Ucrania y de toda la labor que quizá Stoltenberg pues era un poco el que estaba liderándola, incluso implicado muy personalmente, no solo en razón del cargo de secretario general. Yo creo que eso debe, vamos, insertarse en esta normalidad, insisto, pero sí que es verdad que la situación que vivimos en Ucrania desde hace unos años nos lleva a tener que interpretar ciertas cosas y precisamente en Estados Unidos utilizar esta argumentación de cuestiones meteorológicas para suspender. Yo, bueno, pues me lo puedo creer, voy a hacer que me lo creo, pero bueno, no lo voy a hacer con mucho convencimiento, ¿no? Zelensky, yo también estoy de acuerdo con Emiliano, se olvida de España. España no es un país menor dentro de la Unión Europea. Es cierto que estamos muchísimo más al oeste de lo que es el flanco oriental y nos pilla geográficamente muy lejos, pero España es de los 4 países grandes de la Unión Europea,
junto con Italia, Francia y Alemania. España es un país que ha destinado recursos también a Ucrania y, bueno, pues cuanto menos eso se merecería una visita, cuanto menos de cortesía a Madrid para por lo menos dar las gracias, ¿no? A partir de aquí, el que haya también un cambio de administración, yo creo que lo mismo que decía para Netanyahu, que tiene que ir un poco de manera apresurada, ¿no? Metiendo una marcha más para intentar llegar y que no se le pase el tiempo con una posible administración que no le sea o que no sea tan friendly, podríamos decir, para sus intereses, pues también se aplica en el caso de Zelensky. Zelensky sabe que si los demócratas continúan en la Casa Blanca, como de momento parecen apuntar a algunas encuestas, aunque sea no por una goleada brutal, sino casi por un gol en el último minuto de la prórroga, bueno, pero eso quizá podamos interpretarlo como una línea más continuista, aunque hasta que no llegue el momento no lo vamos a saber a ciencia cierta. Lo que sí está claro es que Donald Trump ha dicho que su intención es acabar con el conflicto de Ucrania, vamos, casi ipso facto en los primeros días de volver a tomar posesión. Y sí que es verdad que el discurso que ha tenido Donald Trump es mucho más hostil, pero no es quizá el mejor adjetivo, sino un poco más escéptico, un poco más reticente a continuar en la línea actual, ¿no? Por tanto, ante esa posibilidad, que solo sabremos a ciencia cierta, insisto, dentro de un mes, bueno, pues hace que desde Zelensky, desde el gobierno ucraniano, desde la presidencia, bueno, pues se vayan llevando ciertas acciones, se vayan intentando asegurar ciertos objetivos, ciertos hitos, o en concreto el suministro de armamento, por ejemplo, ante una posible, vamos a decir, un poco de aquella manera, una posible bofetada a la causa de Zelensky, que yo creo que supondría la llegada de o la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, y que con una Kamala Harris, que ya también ha tenido un discurso mucho más cerrado de apoyo al presidente Zelensky, aunque una vez que tome posesión del cargo, o que llegara a tomar posesión del cargo, pues quizá su actuar o sus pautas a la nueva administración podrían desmarcarse un poco de lo que ha sido la línea actual de la administración Biden. Bueno, eso sería interpretado, podríamos interpretar esa continuidad de los demócratas como un balón de oxígeno para Zelensky, que no sería tal en el caso de que ganaran los republicanos y Donald Trump volviera a la Casa Blanca. Pero también no solo hay que fijarse en la presidencia, es que simultáneamente se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Y, por tanto, el Senado y el Congreso, es decir, el legislativo estadounidense, es clave sobre todo para seguir aprobando ciertas medidas de apoyo a Ucrania y sobre todo para cuestiones presupuestarias. Y por mucho que un demócrata pueda seguir, o una demócrata pueda seguir en la Casa Blanca, si tiene un legislativo hostil dominado por los republicanos, pues va a estar un poco bastante maniatada.